Hola, ¿qué tal? Que la gracia y la misericordia de Dios te sean multiplicadas. Te saluda Marisol González Montenegro, sierva de Jesucristo por la gracia de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema que está en auge, digámoslo así. Estamos viendo muchos accidentes aéreos. Estamos viendo que se está creando como una atmósfera de terror, de miedo, ¿sí? De incertidumbre. Quizás habrá muchas personas a las cuales en estos momentos les dará miedo volar, tomar un avión, salir a la calle. O sea, parece que este mundo cada vez se hace más inseguro, más incierto. No sabemos lo que va a pasar. Y si a esto le añadimos el hecho de ese temor a la muerte, de que la mayoría de las personas tienen un gran temor a morir, entonces las cosas se complican más. Pero antes de entrar en este tema, quiero invitarte para que puedas apoyarme tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube. Así puedes contribuir para que el mensaje del Evangelio pueda llegar a más personas. Te invito a que te suscribas, a que le actives la campanita de notificaciones y así podrás saber cada vez que yo subo un vídeo, y también para que le des me gusta y compartas. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, vamos a entrar rápidamente en el mensaje de la palabra y así aprovechamos este tiempo. Abre tu Biblia, te invito para que puedas seguir tu Biblia. Vamos a mirar todos estos acontecimientos que están pasando a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia sobre estos acontecimientos que estamos viendo, que están trayendo una especie de inestabilidad a nivel global? Entonces vamos a mirar primeramente en el libro, o más bien en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, que la Biblia nos habla sobre un imperio que se llama el imperio de la muerte, ¿sí? Entonces, la Biblia nos habla, no sé si tú sabías que la Biblia nombra este imperio de la muerte. Y es importante que nosotros entendamos lo que esto significa, el trasfondo espiritual que esto tiene. El imperio, cuando la Biblia habla de imperios, sabemos que los imperios son gobiernos que van conquistando territorios, ¿sí? Grandes extensiones de territorio. Son gobiernos que no se conforman con un territorio en particular, sino que su plan, su visión es conquistar, si es posible, el mundo entero. Entonces vamos a ver en Hebreos capítulo 9 para ir haciendo la introducción al tema. Hebreos capítulo 9, verso, vamos a empezar desde el verso 23 y vamos a mirar qué es lo que la palabra nos dice. A ver, yo estaba separando los versículos, pero como siempre, algunos se escapa y se queda sin separar, ¿sí? Entonces, Hebreos capítulo 9, vamos a mirar desde el verso 23. Dice la palabra del Señor, yo estoy usando la versión Reina Valera 1960. Y se fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esto refiriéndose a la ley, ¿sí? A la ley de Dios dada a Moisés. Entonces, dice el verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, para quitar el pecado de una vez por todas, ¿sí? Dice el verso 27, que es el verso que nos compete para tomar como la base de este mensaje. Dice: y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿sí? Una sola vez y después de esto el juicio. O sea, todos los hombres, tanto cristianos como no cristianos, creyentes en Jesucristo como no creyentes, todos está establecido por Dios que muramos una sola vez y después de esto el juicio. ¿Quiénes no morirán? Aquellos que estén vivos cuando venga el Señor a buscar a su iglesia. Dice, no pasarán esa primera muerte, porque en la Biblia se habla de la primera muerte y de la segunda muerte. La primera muerte es esa muerte a esta carne, a este mundo, y la segunda muerte es una muerte eterna, ¿sí? Que tiene que ver con el lugar de condenación eterna, que es el lago de fuego. Entonces, dice el verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, es decir, a los que sí han creído en Él. Él no va a venir para lidiar con gente que no creyó en Él. Él aparecerá para salvar a los que creyeron en Él. Entonces, estamos viendo aquí que dice la palabra del Señor que hay, que está establecido que todos los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. La muerte es algo que a la mayoría de las personas les horroriza, les causa temor, les causa desconcierto, les causa desesperación, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos entender que la muerte va a ser derrotada, ¿sí? Y que la muerte hoy por hoy, aunque nosotros los que hemos creído en Jesucristo muramos de una u otra manera, puede ser un accidente, por una enfermedad, por qué sé yo, porque como te dice, te hacen, no sé cómo decirlo, porque como el algoritmo censura tanto por las palabras que uno usa, entonces cuando te desviven, ¿sí? Cuando alguien te desvive. Esa es una de los sinónimos que usan muchos youtubers para poder decir de que a alguien que dejó de existir, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que, que solamente nosotros podemos vencer a la muerte a través de Cristo, ¿sí? Entonces, les he hablado de que hay un imperio que se llama el imperio de la muerte. Entonces vamos a verlo en Hebreos capítulo 2, verso 14, ¿sí? Aquí mismo en la carta a los Hebreos. Lo invito para que lea su Biblia, para que no se conforme solamente con escuchar. No me crea a mí, créale a la Biblia, ¿sí? Dice Hebreos, a ver, que no me vaya, Hebreos 2, 14. 14 al 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Oiga bien, esto es al diablo. O sea, hay un imperio de la muerte y hay un jefe, hay un rey de ese imperio, digámoslo de esa manera, o ese príncipe, porque dice la Biblia, lo nombra a Satanás como el príncipe de este mundo. Entonces, ese príncipe es Satanás, el diablo. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Entonces, qué importante es entender este principio bíblico. La muerte es inevitable. La primera muerte, me refiero a la muerte de este cuerpo de carne. Todos tenemos que pasar esa muerte. Ya lo leímos en Hebreos 9:27, ¿sí? Pero dice la Biblia aquí en el capítulo 2 de los Hebreos que en el verso 15 que Jesucristo venció al que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás. ¿Y cómo lo venció? Lo venció en la cruz del Calvario, cuando ofreció su vida en sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Pero solamente tendrán acceso a ese regalo, ¿sí?, inmerecido, que es la salvación de nuestras almas, es decir, que nos libra de la muerte segunda, que es el lago que arde con fuego y azufre, los que recibamos ese sacrificio de Cristo por nuestros pecados, ¿sí? Los que reconozcamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y que de allí va a venir, ¿sí?, para juzgar tanto a vivos como a muertos. Esto lo dice aún el credo de la Iglesia Católica, pero lo dicen de bocas para afuera la mayoría porque no lo creen, ¿sí? Porque si lo creyeran, actuarían de otra manera. Entonces, estamos viendo que la muerte causa temor, y dice que ese temor a la muerte nos hace esclavos. ¿De qué nos hace esclavos? Nos hace esclavos del sistema, de este sistema mundo, de este sistema pecaminoso, de este sistema de gobiernos que nos quieren oprimir y que nos quieren atemorizar y que nos quieren llevar a la esclavitud. ¿Qué es ser esclavo? Ser esclavo es ser, ¿cómo se dice? No encuentro la palabra. Cuando usted es vencido, dice la palabra de Dios, cuando yo soy vencido por algo o por alguien, soy esclavo de aquello que me venció. Yo puedo ser esclavo de un vicio, ¿sí? De una adicción, cigarrillo, alcohol, drogas, lo que sea, ¿sí? Pero en este caso dice que el verso 15 de Hebreos 2 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, servidumbre es esclavitud. Dice el verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son la descendencia de Abraham? No solamente el pueblo de Israel, no solamente los que son descendientes de Abraham según la carne, sino los que somos descendientes de Abraham según la fe. Porque la Biblia dice que todos los que son de fe, estos son hijos del creyente Abraham. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el temor a la muerte nos hace esclavos, nos hace aceptar cosas que de ninguna u otra manera nosotros aceptaríamos. Entonces, es muy importante que podamos tener claros estos principios bíblicos, para todo lo que está sucediendo y lo que va a empezar a suceder. Porque todas estas noticias de accidentes aéreos, de ataques terroristas con coches que atropellan a la gente, que los apuñalan, donde hay aglomeración de personas y todas esas cosas, las guerras, los rumores de guerra, todos estos conflictos que se están presentando, no es normal que esto esté sucediendo, pero la Biblia nos advierte de que estas cosas empezarán a suceder en los últimos tiempos. Entonces, todo esto que estamos viendo, esta conmoción a nivel mundial,
Dice la Biblia que nosotros tenemos que vivir la remoción de las cosas movibles para que se establezcan las inconmovibles. Esas cosas inconmovibles que son las referentes al reino de Dios. Estoy buscando aquí el versículo para que lo podamos leer, ¿sí? O para que usted pueda tenerlo también entre sus apuntes y que usted pueda en su casa leer y corroborar que todo lo que yo le estoy diciendo está en la Biblia, ¿sí? Vamos a mirar aquí porque tengo muchos versículos bíblicos, ¿sí? Y eso aquí está, ¿ya? Dice en Hebreos 12:27, ¿sí? Vamos a leerlo rápidamente. Entonces dice Hebreos 12:27 que es necesario que las cosas movibles sean removidas para que se establezcan las inconmovibles, que es el reino de Dios en la tierra. Entonces, estamos viendo también desastres naturales, incendios en Carolina, en California, en Estados Unidos de América. Vimos esa inundación grandísima en España que se llama la Dana o la gota fría. O sea, son muchas cosas las que están sucediendo. Han habido muchos accidentes aéreos y eso no es normal, ¿ya? Pero eso es parte de la preparación para todo lo que viene. ¿Y quién se encarga de hacer todo este andamiaje de cosas, de traer caos, de traer temor, de traer confusión? Dice la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, ¿sí? Porque aquel que ha sido perfeccionado en el amor de Dios no teme. Pero ¿quién es el que siempre nos quiere traer temor? El diablo, el enemigo. ¿Por qué? Porque él es el que tiene ese imperio que se llama el imperio de la muerte. Entonces estamos viendo cómo muchas personas están perdiendo la vida, ¿sí? De manera masiva. ¿Por qué? Porque hay una guerra de almas, ¿sí? Espiritualmente, aunque nosotros no lo veamos, hay una guerra de almas, porque se imagina cuántas personas de esas que están perdiendo sus vidas en esos accidentes aéreos, en esas inundaciones, en esos incendios, en esos ataques terroristas. Entonces, esas personas, ¿cuántas de ellas están yendo a una eternidad sin Cristo? A una eternidad sin Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, el que tiene el imperio de la muerte, su cometido, su propósito es llevarse con él al mayor número de almas, ¿sí? Pero él ha venido... Jesucristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y el ladrón, que es Satanás, el diablo, ha venido, dice, para hurtar, para matar y para destruir. Y eso es lo que estamos viendo y cada vez será peor y cada vez irá en aumento. ¿Por qué? Porque son parte de las señales antes del fin. Las señales que el Señor nos dejó. Quiere decirte que el fin está ahí a las puertas, que sucederá mañana o dentro de un mes, dentro de un año, no lo sabemos. Solamente sabemos que hay unas señales proféticas que nosotros debemos estar atentos a ellas porque es una ordenanza de parte de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Entonces, a ver, estamos hablando de este imperio maligno, malévolo, que es el imperio de la muerte. ¿Y por qué está sucediendo todas estas cosas? ¿Por qué este imperio se está revolviendo de esta manera? Está llevándose tantas almas a condenación eterna porque el tiempo se acerca, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, vamos a leer ahorita aquí, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 26.
este pasaje habla acerca de que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿sí? 1 Corintios 15, 26. A ver. Dice la palabra del Señor. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿sí? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se sitúa a aquel que sujetó a él todas las cosas, es decir, a Dios el Padre, porque aquí se está refiriendo a Cristo. Dice que Jesucristo venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, pero que el postrero, o sea, el postrero es el último enemigo que será destruido es la muerte. El que tiene el imperio ha sido destruido en la cruz a través de ese sacrificio perfecto. Pero al final de los tiempos la muerte será destruida, dice la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, 1 Corintios 15, verso 50, dice, pero esto digo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, ¿sí? A ver, ¿hasta qué verso? Hasta el 58. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra. Aquí es donde vamos. Dice, sorbida es la muerte en victoria, ¿sí? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Aquí vemos que ese postrer enemigo, que es la muerte, será destruido cuando nosotros seamos resucitados, los que allá estemos muertos, cuando Jesucristo venga a arrebatar a su iglesia, cuando se produzca la resurrección de los muertos, ¿sí? Y los que estén vivos sean transformados sus cuerpos en cuerpos mortales. Eso es lo que quiere decir cuando dice que lo corruptible se tiene que vestir de incorrupción. O sea, este cuerpo que se pudre, que se desvanece, será transformado en un cuerpo semejante al cuerpo de los ángeles, un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado como el de Cristo. Nosotros seremos, dice, como fuimos así, como Adán. Como en Adán todos pecamos, dice que todos hemos traído la imagen de Adán, el cuerpo terrenal, el Adán, el hombre terrenal. Pero dice que así como trajimos esa imagen, cuando nosotros recibimos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos la promesa de que nuestros cuerpos serán transformados a la imagen de su cuerpo, un cuerpo glorioso. Traeremos la imagen del celestial, que es Jesucristo. El postrer Adán es Cristo. Entonces, impresionante, estas palabras me emocionan mucho cuando
puedo leer estas promesas que tenemos, ¿sí? Son ricas y abundantes las promesas del Señor para los que le aman, para los que aman su venida, para los que le han recibido y lo reconocen como el Hijo de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados. Bueno, hemos visto que esa victoria, ¿sí? Porque la muerte pensaba, el diablo pensaba, o sea, el que tiene el imperio de la muerte, pensaba que con la muerte nos iba a destruir, que nos iba a retener en el infierno o en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero resulta que los que hemos creído en Cristo no iremos a ese lago de fuego, no iremos a esa muerte segunda, porque Él no nos ha prometido salvarnos de la primera muerte, sino de la muerte segunda, porque si dice la Biblia en Hebreos 9:27 que todos morimos, que está establecido que todos muramos, entonces no tendría sentido que Cristo hubiera muerto para que nosotros no muramos en esta primera muerte. Él nos libra de la segunda muerte, que es el lago que arde con fuego y azufre. Entonces ahí es cuando Él vence a ese imperio de la muerte. Por eso yo te digo a ti que eres cristiano, a ti que has rendido tu vida a Cristo, no temas a esos accidentes aéreos, no temas a esos ataques terroristas, no temas a nada de lo que el hombre pueda hacer para quitarte la vida, porque dice la palabra del Señor en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Teme a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. A ese es al que debemos temer y ese es Dios Todopoderoso. Solamente Él tiene esa potestad para hacer eso. Entonces, dice la palabra del Señor, en cuanto a estos imperios, vamos a enfocarnos ahora en lo que es los imperios. Cuando nosotros leemos al profeta Daniel, encontramos que Dios le entregó a Daniel grandes revelaciones acerca de los imperios y a los imperios humanos o los gobiernos humanos, que son estos gobiernos que van como que van colonizando muchos territorios y vienen y subyugan a ese pueblo y les imponen grandes impuestos y todas esas cosas. El Señor mira a los imperios, a los gobiernos humanos como bestias. Por eso al profeta Daniel le fue entregada esa revelación de las bestias, ¿sí? De las 4 bestias. Y esas 4 bestias las encontramos en el capítulo 7 del profeta Daniel. Y esas bestias, habla la palabra del Señor de que esas bestias son 4 reinos que se levantarían en el último tiempo, ¿sí? Y ese dice el profeta que él tuvo intriga por saber la revelación acerca de la 4ª bestia. Vamos a leerlo para que podamos entenderlo mejor, porque es muy importante para este tiempo profético que estamos viviendo que nosotros escudriñemos la profecía de Daniel, la profecía del apóstol Juan en el Apocalipsis y todos los otros libros proféticos. Pero estos dos, Daniel y Apocalipsis, son cruciales para entender todo lo que es el imperio de la bestia, el imperio del anticristo, que es el que está trayendo todo este caos mundial, toda esta incertidumbre, todo este terror, terror en el aire, hay terror en el aire. Yo le decía a mi hija, o sea, con todo lo que está pasando, con los accidentes aéreos, da como cosa coger un avión, pero a la vez le digo yo, pero a mí lo que me da fuerza es saber de que mi vida no está en las manos de ningún ser humano, de ningún gobernante que quiera derribar un vuelo, lo que sea, o de cualquier personaje que esté ocasionando estas cosas. Mi vida está en las manos de Dios y yo voy a vivir hasta el día que Dios determine que yo tenía que vivir.
Y ya está, porque mientras yo esté cumpliendo el propósito de Dios en mi vida, el que tiene mi vida bajo su control es Él. Y esa es la certeza que usted como hijo de Dios, como creyente en Jesucristo, debe tener. Y dejar el temor a la muerte y saber que estar ausente de este cuerpo es estar en casa con el Padre, ¿sí? Dice el profeta Daniel en el capítulo 7, verso 2, dice, Daniel dijo, miraba yo en visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar, ¿sí? Vamos a mirar, porque no quiero leerlo todo para no... como se dice, para no alargarme mucho, pero vamos a leer los versículos más claves, que por aquí yo los tengo apuntados. Daniel capítulo 7, vamos a leer el verso 16 y 17. Los versos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Bueno, hasta ahí lo vamos a leer. Entonces dice la palabra del Señor que Daniel vio esas 4 bestias. Lo voy a parafrasear, pero usted ya lo lee en su casa, ¿sí? Porque si me pongo a leer todo es muy largo. Entonces, cuando él ve que la 4ª bestia dice que era diferente de las otras 3 bestias y que era espantosa y terrible en gran manera, entonces Dios le pone a él, porque eso lo pone Dios, le pone una inquietud por saber más acerca de esa bestia. Entonces dice que él quiso indagar en esa bestia, ¿sí? Entonces dice el verso 19, aquí en el verso 19 le van a explicar acerca de esta 4ª bestia. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. A ver, volví a leer lo que ya había leído. Luego en el verso 30, me confundí. Bueno, entonces dice la palabra del Señor que esta bestia será el último imperio que se levantará, ¿sí? Que será espantosa y terrible, ¿sí? Entonces, el versículo 23 dice, dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará, ¿sí? Y los 10 cuernos, bueno, ya eso de los cuernos lo vamos a ver en otro momento, porque ahorita vamos a enfocarnos sobre todo en el significado que tienen estas bestias para este último tiempo. Entonces, se habla por todos lados, en redes sociales, aún en noticieros, acerca de algo que se llama el Gran Reseteo o el Nuevo Orden Mundial, o la Agenda 2030, que ahora ya no es la 2030, sino la 2045. Se habla del Foro de Davos, de la OMS, Organización Mundial de la Enfermedad, de la OEA, de la ONU, que es el organismo de Organización Mundial de los Necios Unidos, que se levantan contra Dios y su ungido. Todo eso está en la Biblia. Entonces,
Cuando nosotros explicamos esto a la luz de la palabra y decimos que va a haber un solo gobierno mundial que va a ser guiado por el anticristo, la gente nos tacha de loco, la gente no nos cree. Pero ahora que se está hablando de que va a haber una moneda mundial, de que va a haber un control absoluto, que va a haber un gobierno global, eso es lo que se llama globalismo, porque no es lo mismo globalismo que globalización. Globalización es que todas las economías mundiales se abrieron y que la gente podía tener acceso a cosas de diferentes países y poder viajar de un país a otro. Eso es globalización, pero el globalismo tiene que ver con un control total y absoluto sobre toda la humanidad y está en la Biblia. Pero ahorita estamos viendo que todo lo que está sucediendo en el mundo, en estabilidad, en Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo nos deja unas señales antes del fin. También le habló a Daniel de esas señales y también le habló al apóstol Juan en el libro de el Apocalipsis. Entonces, es importante que entendamos que qué es lo que está pasando. Todo este caos, todo este temor, este horror que estamos viviendo, esta incertidumbre a nivel global, no es nada más ni nada menos que la antesala, es decir, la preparación para todo lo que se viene, lo cual la Biblia ya nos advierte. Entonces necesitamos estar atentos, necesitamos estar preparados. ¿Por qué? Porque se va a levantar ese gobierno único mundial, ¿sí? Pero antes de que ese gobierno único mundial se levante, viene esta inestabilidad. ¿Para qué? Porque esa bestia surge en medio de la inestabilidad. Esa bestia se levanta en medio del mar. ¿Sí? Entonces, cuando Daniel ve las 4 bestias, dice que esas bestias venían del mar. Él estaba parado a la orilla del mar, Daniel capítulo 7, verso 1, dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche y he aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. El gran mar es el mar Mediterráneo según la Biblia. No se lo puedo explicar más ahora porque esos temas los vamos a ir viendo con más profundidad. Entonces, esas 4 bestias, es decir, esos 4 imperios, esos 4 gobiernos surgen del Mediterráneo. Este cuarto, que es el imperio de la bestia o del anticristo, surge del mar. En Apocalipsis surge del Mediterráneo, es decir, de Europa. Entonces, en Apocalipsis capítulo, que aquí en Apocalipsis nos habla de esas bestias, capítulo 13, ¿sí? Apocalipsis capítulo 13, es que son muchos pasajes bíblicos y a veces la gente no quiere que el tiempo sea muy largo, pero para poder dar un mensaje explicado necesitamos tiempo. Entonces, capítulo 13, verso 1 y 2, dice, la bestia que vi era semejante a Apocalipsis 13, 1 y 2, dice, me paré sobre la arena del mar, oiga bien, el mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es la misma bestia que vio Daniel en el capítulo 7, la 4ª bestia espantosa y terrible. Acá en el Apocalipsis, Juan solamente tiene la visión de 2 bestias, que son una, el imperio del anticristo, que surge primero. Acuérdese que un imperio es un gobierno humano, el cual Dios lo ve como una bestia, porque son bestiales, porque pisotean, porque destrozan al pueblo, porque no le dan el trato que el pueblo merece, o el trato que Dios nos daría. Entonces, dice que esa bestia surge del mar, dice la Biblia. ¿Y qué es el mar según la Biblia? Según la Biblia, el mar es inestabilidad, porque el mar todo el tiempo está en un continuo vaivén, en un oleaje. También, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esta bestia que aparece en Apocalipsis 17?
porque en el Apocalipsis 17 nos habla de una bestia y de una ramera borracha que está sobre la bestia y que está ebria por la sangre de los santos y los mártires del evangelio. O sea, son imperios, esas bestias son gobiernos humanos, es decir, esa bestia del Apocalipsis y la cuarta bestia del profeta Daniel son la misma bestia, que es un gobierno único mundial que surgirá en el último tiempo, el gobierno del anticristo. Y la ramera borracha representa al anticristo como tal, porque primero va a usar a ese imperio y se sube sobre la bestia y la domina, ¿sí? Entonces, es impresionante todo lo que podemos ver. Hay mucho simbolismo, hay gente que no le gusta estudiar estos libros, pero ojo con eso, porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo que nosotros estemos atentos a los tiempos finales, y los tiempos finales están en estos libros proféticos. Apocalipsis, el libro de Daniel son primordiales para entender todo esto. Entonces, esa bestia del Apocalipsis 17 dice que va con la ramera sobre ella, y esa ramera tiene un nombre blasfemo, tiene que ver con religión, con una religión que fornica con todos los gobiernos de la tierra. O sea, eso ya lo explicaremos después en otro programa. Y la fornicación tiene que ver con un adulterio espiritual, quiere decir que es una religión contraria a los propósitos de Dios, porque lleva al pueblo al adulterio y a la fornicación. Hace lo que le da la gana. A ver, dice que las aguas donde la ramera se asienta, dice que son pueblos, muchedumbres y gente, ¿sí? A ver, ¿dónde yo lo copié? Las aguas traen inestabilidad, ¿sí? Las aguas, acuérdese que dice que esas bestias surgen del mar, ¿sí? Del mar inestable, pero las aguas, dice que esa ramera del Apocalipsis 17 dice que estaba asentada sobre aguas, ¿sí? Sobre muchas aguas, y esas aguas las explica allí mismo en este pasaje, que esas aguas son muchedumbres y son muchas lenguas y son muchas gentes. A ver, que yo copié aquí. El verso 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, siempre va a salir del medio de la inestabilidad y del medio del pueblo. ¿Por qué? Estamos viendo que todo se está removiendo. Por eso le decía, estamos viviendo la remoción de las cosas movibles, de las cosas creadas, para que se establezcan las inconmovibles, que es el reino de Dios. ¿Por qué se está moviendo? ¿Por qué se está creando esta atmósfera de inestabilidad mundial, de terror, de miedo, de incertidumbre por todos lados? Porque el mar es inestable, y resulta que para que esta bestia, este último imperio que es espantoso y terrible, pueda surgir, necesita que haya inestabilidad a nivel global. ¿Por qué? Porque este imperio se va a levantar. Acuérdese de los que me siguen en el mensaje que hice sobre el macho cabrío y el carnero, también en Daniel capítulo 8, que ese macho cabrío es Europa, el imperio del anticristo que se levanta, y el carnero es Irán, es Medio Oriente, que se está alineando todo con esos grupos islamistas radicales, primeramente para atacar a Israel, porque es la única democracia que hay en Medio Oriente. Pero esto no quiere decir de que solamente vaya a atacar a Israel. Luego va a tener una fuerza terrible que va a empezar a atacar el mundo entero.
¿Y sabe qué quiere que yo le diga? Yo pienso que todos estos accidentes aéreos misteriosos tienen mucho que ver con el levantamiento de ese imperio medo-persa que es Irán, porque tiene muchos células yihadistas en muchas naciones del mundo y es enemigo acérrimo de los Estados Unidos de América. Entonces hemos visto en los días en diciembre que supuestamente avistamientos ovnis no quiere decir que sean extraterrestres, son objetos voladores no identificados, pueden ser drones, pueden ser aviones, tecnología que ha sido creada a nivel militar y que nosotros todavía no la conocemos. No quiere decir de que sean extraterrestres. Entonces, primero aparecen los ovnis, los drones, después aparecen los incendios misteriosos en California y ahora empiezan a caerse aviones por allí y por allá. En Colombia se cayeron aviones, en Estados Unidos se han caído ya varios, ¿cómo se llama ese otro país? Por acá árabe, donde también se estrelló otro avión. Entonces son muchas cosas las que están pasando, pero eso es para crear esa inestabilidad, para que esa bestia pueda surgir en medio de la inestabilidad, porque ella sale del mar, pero después la otra bestia, que es el anticristo, sale de la tierra. Entonces esa bestia que surge de la tierra es ya el anticristo como tal, pero el imperio del anticristo, que es el que va a chocar con el imperio medo-persa, que es Irán, o es en la Biblia el carnero. Entonces, después de que él traiga una falsa paz, una falsa estabilidad en el mundo, porque Irán va a hacer estragos en el mundo, Irán va a causar mucho terror en el mundo, entonces viene y se levanta este imperio que es el imperio del anticristo que sale del Mediterráneo, es esa bestia que surge del mar, esa bestia que va a venir a ofrecer una falsa paz. Entonces, cuando esa falsa paz llegue, es cuando se levanta la otra bestia que surge de la tierra y que es ya el anticristo como tal, que va a ser el gobernante de este imperio. Qué tremendo que la palabra nos muestra todas estas señales, pero la mayoría de la gente prefiere desechar la palabra. La gente prefiere despreciar la profecía. Entonces le voy a leer Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Sí? Ahí estamos viendo esa bestia que es, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Sí? Le quería mostrar donde habla del, a ver, 11:13, Apocalipsis 13. Vamos a ver si se lo puedo mostrar para ir terminando ya. Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahí está viendo, ¿no? Dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, la segunda bestia sale del mar, pero la primera, ¿sí? En Apocalipsis 13:1 dice que la primera bestia surge del mar, de la inestabilidad que se está generando ahora. Promete una falsa paz, pero cuando digan paz y seguridad, dice que les vendrá destrucción repentina, dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, que lo estudiaremos después. Entonces, luego que ya él traiga esa falsa paz, es cuando se levanta en sí él como gobernante de este imperio, ¿sí? Que sale de Europa,
en medio del mar, pero ya sale de la tierra la segunda bestia, en Apocalipsis 13:11. ¿Por qué? Porque la tierra es algo estable, trae una falsa paz, una falsa estabilidad, y entonces engaña a las naciones, hace pacto con muchos y dice que a la mitad de la semana romperá el pacto. Entonces yo les quería mostrar esto para que estemos atentos, que lo que está pasando a nivel global, lo que está pasando con los accidentes aéreos, con todas estas cosas, toda esta inestabilidad que se está generando, crisis económica, y todo esto es principio, pero todavía no son los principios de dolores. Cuando empiecen los principios de dolores, de verdad que vamos a sentir los dolores, vamos a sentirlo, todavía no es. Yo le puedo decir, según lo que yo leo en la palabra, todavía no es. Porque cuando sean los principios de dolores va a haber muchas cosas pasando a la vez. Van a haber muchas guerras, porque dice guerras en plural. Van a haber muchos rumores de guerra. Van a haber muchas pestes, porque dice en plural. Porque van a haber muchas hambrunas, porque es en plural, pero ahora todavía eso no está pasando. Hay dificultad económica, hay enfermedades, hay pestes, pero no como para decir que son ya los principios de dolores. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el mensaje. Si quieres saber más, te invito para que me sigas, para que compartas el mensaje con otras personas, porque es una información muy importante, no solamente para los que somos cristianos, sino para los que aún no han aceptado al Señor, porque como les decía, una vida que se va sin Cristo es una vida que se pierde, y esas, ¿cómo se dice? Esos ataques masivos, esas accidentes aéreos están causando decesos de personas masivamente, personas que se están yendo a la eternidad sin Cristo, y nosotros tenemos la obligación de compartir este mensaje. Así que dale me gusta, comparte, activa la campanita de notificaciones, ¿sí? Y suscríbete para que pueda llegar este mensaje a más personas, porque si no se da me gusta, no se suscriben, el algoritmo de estas plataformas de internet no comparte el mensaje con otros. Entonces es la importancia de suscribirse y de darle me gusta, ¿sí? Entonces, que Dios los bendiga grandemente y será hasta el próximo programa.